Shalom, la comunidad internacional hebraica sefaradí, Casa de Israel, y su servidor Roé Alexander Barreras, le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los Tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo. Un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. A todos ustedes, muchas gracias por invitarme aquí. Actualmente mi hermano lo hizo y él tiene varias cargas como cualquier pastor de una congregación. Quiere compartir y impartir ciertas cosas a sus miembros en su congregación. Entonces yo pienso él y yo tenemos el mismo ánimo en ese sentido, porque uno de esos es evangelismo, que yo voy a hablar y tratar con el asunto. Hoy yo voy a mostrar más o menos 3 o 4 tomos, como 3 o 4 minutos cada uno. Es en inglés. Entonces, si no entienden inglés, es una oportunidad de tratar de entender, ¿ok? Pero no hay traducción, ¿ok? Para eso es demasiado difícil, yo creo que con tan poco tiempo. Pero vamos a ver cómo personas evangelizan en las calles, pero con una estrategia. Nosotros vamos a aprender hoy cómo usaba Jesús y el apóstol Pablo. Hay cierta manera. No solamente por chiripa, como dicen en Costa Rica, por chiripa sale de la manga, ¿no? Como se sale, es como yo voy a atestiguar a otras personas. No es así. Ciertos principios nosotros tenemos que tratar con evangelismo. Si no lo hacemos en esta manera, es más difícil evangelizar a personas, ¿ok? Y yo sé, todos nosotros tenemos ciertos temores compartir con otras personas, pero vamos a aprender varios principios que uno puede tratar inmediatamente con su vida de testimonio. Yo sé en él, uno de los dones que él tiene es evangelismo, pero no todo tiene el don de evangelismo. Pero es una responsabilidad de todos nosotros compartir la palabra en cualquier momento, porque confesamos nuestra fe, porque guardamos cierta posición que tenemos, y porque guardamos la palabra de Dios el sábado, las fiestas, y porque Yeshua parece un poco diferente que Jesús, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos una herencia tan rica. Yo tengo 30 años de guardar el sábado en las fiestas. Mi abuela, que murió hace 3 meses, guardó esas fiestas por 45 años. Entonces, para mí es una herencia, es mi persona, es quién soy yo. Yo amo con todo mi ser nuestra herencia de una rama, digamos, de judaísmo, donde nació nuestra fe con los apóstoles originales. Entonces, cuando alguien me hace la pregunta, siempre tengo una respuesta, ¿no? No tengo ningún temor, porque yo tengo problemas de hablar también. Yo hablo bastante, mi esposa me llama hablantín, ¿no? Pero no tengo ningún problema de compartir la palabra, no tengo ninguna vergüenza. Yo recuerdo con 12 años, yo estaba compartiendo con los testigos de Jehová. Cuando tocaron la puerta, ellos querían hacer un estudio bíblico conmigo. No salió muy bien para ellos, porque ellos no pudieron explicar ciertas cosas. Y 2 veces yo fui a ese estudio, me invitaron, y entonces le dijeron a la otra vecina con quien yo estaba compartiendo, por favor, no invite a este varón más, este joven, ¿ok? Es una espina para nosotros, ¿no? Pero porque yo estaba haciendo simplemente preguntas que no estaban preparados de contestar. Entonces, nosotros tenemos una fe muy rica, hay mucha consistencia en nuestro estilo de vida. La diferencia entre muchos los demás
hay mucha inconsistencia en su fe. Cuando nosotros hacemos, apóstol Pablo, un enemigo de Jesús, contradiciendo la palabra de Jesús, las mismas palabras, entonces nosotros tenemos un gran problema. Realmente, en muchas personas no se dan cuenta de eso, la diferencia. Pero apóstol Pablo dijo eso, pero yo les digo, pero Jesús dijo esto. Si nosotros estamos contradiciendo la palabra de Dios de parte de Pablo, no lo entendimos muy bien. Tenemos que reestudiar, obviamente, la palabra. Porque cualquier epístola que contradice las palabras de Yeshua, obviamente tenemos que reestudiar. Porque yo creo la palabra no es una contradicción, no hay ninguna contradicción, es una palabra santa, dada desde los cielos, entonces tenemos que respetarlo así. Cuando yo estoy faltando información es porque yo tengo que escudriñar más y rascar hasta que yo encuentre la respuesta. Y nosotros no podemos tener ningún profeta, ningún apóstol de las Escrituras contradiciendo las palabras de Yeshua. Porque Él vino para representar al Padre y vino para representar los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos y todo eso. Ok, entonces lo que vamos a hacer es empezar. Él quería que yo contara algunos, digamos, avivamientos o mencionó algunas historias. Pero esa es una historia de un varón que ha viajado a más de 180 países alrededor del mundo. Él ha hecho documentales, se llama Transformaciones. Él va a contarnos en como menos de 10 minutos, como 3 o 4 avivamientos que está pasando y el deseo que tiene personas alrededor de la tierra en diferentes países donde el evangelismo es contra la ley, es ilegal predicar. Entonces, el deseo, el anhelo, el hambre que tiene esas personas en diferentes países, vamos a ver por las historias. ¿Cuántas personas aquí entienden inglés? Ok, bueno, discúlpeme hermanos que no entienden. Pero tal vez alguien después o yo pueda compartir un poco de sus historias. Tiene como 3 historias yo creo que uno desde Irán y los hermanos en Irán porque están súper perseguidos. Es la pena de muerte, su fe. Es por eso tenemos aquí en Norteamérica una pereza tan rica, rica, ¿no? Es tan rica, sabrosa. La verdad, y somos diabéticos espirituales en ese sentido. El más que se siente en su asiento haciendo nada, tú empiezas a acumular enfermedades espirituales. Entonces, tú tienes, porque la palabra es soltar, es impartir. Y una vez que sigues acumulando y se hace gordo, y no puede hacer mucho de nada. Y muy inútil para los asuntos del reino de Dios. Entonces es siempre un principio, tiene que soltar. Si no, te enfermas de todo tipo de achaques y excusas de no compartir la palabra de Dios. ¿Ok? Allá sentía una necesidad de empezar a orar y interceder toda la noche por el pueblo. Entonces, entre rancheros y rancheras, porque mujeres y hombres que vivían ahí bien lejos de la ciudad, sí, campesinos, y dice en Costa Rica, otra palabra, no rancheros, pero finqueros, finqueros también, de finca, ¿no? Entonces, había una necesidad bien grande entre varios ancianos, orar por la comunidad porque casi toda la comunidad estaba muerta, no respondía a la espiritualidad, nada estaba pasando. Entonces ellos sentían esa necesidad dentro de unos meses, no se dieron cuenta, pensando que
ellos eran los únicos orando toda la noche, pero no se dieron cuenta que Dios estaba despertando a otras personas en la comunidad. Empezaron a orar hasta 12, 3 de la mañana. Las luces encendidas en las casas, alrededor, en todo alrededor. Entonces se dieron cuenta porque empezaron a hablar varias personas entre ellos, pero estoy quedándome toda la noche orando por esta comunidad. Yo también. Entonces, dentro de unos meses, empezaron a ver un resultado bien grande. Un evangelista venía, ay, qué lástima, él muestra esto, pero venía este varón y predicaba con una autoridad celestial, tremenda autoridad dentro de la comunidad. Y de allí empezó un avivamiento. Las personas empezaron a despertarse. Algo está pasando aquí. Hay una presencia que no podemos negar. Personas por las cantidades, multitudes empezaron de toda la comunidad llegar a esta iglesia en particular, un varón escuchando la voz de Dios. De allí las cantinas empezaron a perder negocio. Y empezaron a cerrar las cantinas por el avivamiento que se despertó en esta área. Y entonces ellos empezaron a ver, varias personas empezaron a ver nubes de luces sobre las fincas, sobre las casas donde había intercesión por la noche. Y un día también varias personas de la ciudad que no estaban asistiendo a la iglesia llamaron a los bomberos porque la iglesia está encendida por fuego. Veían llamas de fuego sobre la iglesia. De allí empezó a tomar una comunidad por 3 o 4 años. Casi 100% de las personas dentro de esas comunidades en las islas de Escocia fueron salvos. Casi 100%. Y no había más drogadictos o alcohólicos encontrados en la calle. Las cantinas estaban completamente vacías hasta que ellos cerraron por la falta de negocio. Entonces eso es la persistencia que Yahweh quiere con nosotros, pero tenemos que pagar precio. Y de esta parte de 16,000 jóvenes que estaba hablando, yo estoy tratando de pensar de cuál era. Yo creo que él estaba hablando cuando empezó un avivamiento de jóvenes. Estoy tratando de pensar, era en el medio oriental, y esos jóvenes empezaron a vigilia, no, pero el verbo, vigilar, ya, sí. Yo tengo las letras en mi mente a veces, pero a veces se me estorba mi lengua. Okay, bueno, ellos estaban vigilando, empezaron a vigilar mucho y se resultó un movimiento de Dios bien grande, y vino un misionero para hablar con ellos que yo entiendo, recuerdo bien, y también empezó a ministrarles, pero ellos estaban localizados en unas áreas ilegales donde no pudieron recibir el evangelio. Entonces ellos tuvieron que esconder lo que estaban haciendo, pero predicaba el evangelista tal vez por 7, 8, 9 horas seguidos. De allí le dijeron al evangelista, tengo que llevarte a otro lugar. Entonces lo llevó a las montañas, como llegó a las 12 de la noche encima de una montaña, y allí estaba esperando miles de personas a las 12 de la noche. Y si ellos fueron encontrados por la policía, habría sido un diferente día para ellos. Pero ellos ven, hay un precio que pagar. Y muchos no están dispuestos, especialmente aquí en los estados. No estamos demasiado cómodos y sentados y tirados en la manera que vivimos. El estilo de vida todavía no requiere un celo fervente como con Fineas, el nieto de Aarón, cuando él tenía un fervor por la palabra de Dios y agarró una lanza
y lo tiró por esta pareja cuando estaba en medio de relaciones, porque una de ellas, entre la pareja, era medianita. Y apenas ellos pasaron por miles de personas muriendo por plagas, y unos días después, en frente de todos, por el mismo asunto, él tuvo que agarrar una lanza, y en los ojos de Dios lo que él hizo era muy honroso. Y Dios estableció un pacto especial con la línea, con Fineas. Y por medio de Fineas vamos a ver los hijos de Sadoc. En los últimos tiempos Dios va a restablecer el sacerdocio levítico por este pacto, respetando ese pacto. En el milenio vamos a ver los hijos de Sadoc. Él era descendiente de Fineas, viniendo a esa línea. Solo menciona esta línea de sacerdocio por medio de él, pero no menciona por la línea de Aarón. Sí viene eventualmente por la línea de Aarón, pero especialmente esa línea salía por medio de Fineas, y Dios respetó ese pacto, y yo voy a continuar ese pacto en el reino de Dios, establecer otra vez el sacerdocio levítico. Es algo bonito, porque Dios, cuando tú haces un pacto con Él, Él no olvida el pacto que tú haces. Aleluya. Tú puedes olvidarlo, pero Él va a pedir cuentas, tú vas a sufrir consecuencias por no cumplir la palabra que tú has hecho con Él. Porque Dios es un Dios de demanda. Es un Dios justo. Si Él no juzga a nosotros por los malitos que nosotros cometimos en contra de la ley de Dios, el estándar de Dios, Él tiene que entonces negar Él mismo. Él no puede estar delante de suciedad, no puede estar delante de inmundicia. Él tiene que, cualquier cosa está presentado delante de Él, tiene que ser santo, completamente santo. Él ve Yeshua viviendo en ti cuando Él no ve los defectos, Él ve el producto terminado, cumplido. Nosotros sabemos, a veces nosotros vemos los resultados, o por lo menos cómo soy yo hoy. Él no ve este producto de hoy, Él ve el producto del futuro, que tú eres un hijo injertado en mi reino, lavado por la palabra, redimido y establecido con una nueva naturaleza. Y Él no ve las complicaciones que nosotros vemos. Entonces, Él recuerda la parte más importante de ti es tu espíritu, tu carácter. Porque ninguna cosa va a pasar por la muerte excepto tu espíritu y tu carácter. ¿Qué has desarrollado en esta vida? ¿Qué has hecho para mí en esta vida? Para Él en esta vida. Él va a llevar eso traspasando por la muerte, entrando la resurrección con un nuevo cuerpo que será diferente, no el cuerpo que tú tienes ahora. Entonces Él va a recordar todas esas cosas. Entonces cualquier decisión que tú haces es una decisión no solamente para hoy, pero impacta la eternidad. Cualquier decisión. Si escojo un carro rojo, no necesariamente, o un carro blanco. Ok, eso no tiene ninguna diferencia, no, espiritual, no te impacta necesariamente. Pero si escojo una esposa que no escucha la voz de Dios, eso va a impactarte. Va a tener un impacto sobre tu vida, tu andar, tu bien, tu vida de oración. Si Dios va a escucharte porque no quería escucharte, es haciendo un pacto entre otra persona que no necesariamente estaba andando con Dios. Dios no hace pactos con no creyentes. Él solamente hace pactos con creyentes. ¿En cuántos hermanos está en la iglesia se casan con, él dice ahora, ¿no? Muchos años de estar casado con esta vieja que me has dado Dios, esta vieja, ¿no?
Bueno, Él no te dio esa vieja. Tú escogiste esta vieja, que era joven en un tiempo, ¿no? Jovencita y bonita, supuestamente. Solo tiene esplendor, diamantes, y, belleza, maquillaje. Pero después de un tiempo, se baja todo, ¿no? Todo está bien puesto y se baja todo después. ¿Y qué? No buscaste la parte espiritual. Ahora está implorando a Dios, haz pacto conmigo. Haz pacto conmigo. Escucha mis oraciones. ¿Qué? No tengo pacto contigo sobre esta mujer que tú escogiste. Porque no es creyente en primer lugar. No es creyente. Entonces, en mis ojos, no realmente estás casado. No estás casado. En el reino de Dios. Porque pactos pertenecen a los hijos de Dios. Es por eso, tú puedes pagar el resto de tu vida por las consecuencias. Escoger a alguien que no cabía bien con tu persona. Y Dios no te escogió a esta persona. Entonces tú tienes que escuchar. Son dos yugas. Yugos. ¿Ok? Entonces hay un principio en Deuteronomio 24. Deuteronomio 24 habla de un asno con un buey. ¿Buey? Buey. Ok. Buey. ¿Qué buey? Con buey. No pueden andar juntos. ¿Por qué? Porque ¿sabe por qué? Porque uno es inmundo y otro es mundo, que es un animal. ¿Ok? Es el mismo principio. Lo que pasa cuando tú pones dos diferentes índoles, dos animales, dos bestias diferentes, hay un olor que emite el animal inmundo. ¿Ok? Automáticamente. Lo que hace el buey, él da vuelta, tuerce su cuello, no mirando hacia allá, porque él no puede aguantar el olor de la bestia inmunda. ¿Ok? Entonces, eso es el mismo principio. Entonces dice, dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo, ¿no? Es el mismo principio. Un mundo santificado, redimido por la sangre, un mundo que no conoce a Dios. ¿Y qué? Hay olores que no le gusta ahora de la vieja, ¿no? Ahora hay cosas que no me gustan y también ella dice lo mismo. Mira este tipo ahí andando así, tratando de andar juntos de un camino que Dios no escogió para esta pareja. Entonces la misma cosa, tenemos que escoger muy bien en las relaciones que tenemos, con las parejas escogimos. Yo conozco muchas parejas en la iglesia, tengo toda mi vida en la iglesia y conozco tal vez una pareja nada más donde una persona escogió un no creyente y finalmente esa persona se convirtió después de unos años después. No conozco, excepto a esta pareja, que la persona convirtió después, porque esta persona inicialmente hizo una decisión de rebeldía, de rebelión. Es como, ¿qué? Como dice la Escritura, es como hechicería. Es el pecado de hechicería, rebeldar contra la palabra de Dios. El principio es muy establecido, especialmente cuando estamos tratando de los pactos. Cuando tú violas los principios de un pacto, tú recibes la consecuencia. Y Dios no tiene ninguna obligación de alcanzarte del barro donde estás ahí dando vuelta y con dolores de estómago, gritando, diciendo toda cosas a Él, de lamentaciones hacia Él. Él dice, ¿por qué? ¿Por qué me dices esas cosas? ¿Por qué me estás casi blasfemando? Porque no estoy respondiendo. ¿No entiendes? No hice esta relación que tú tienes con esa otra persona. Entonces tú pasas. O ¿cuántas personas aquí tienen amigos o amigas no apropiados?
¿realmente estás tratando de alcanzar sus vidas? ¿O simplemente andas porque tú estás más conectado a las cosas místicas que las cosas espirituales? Si no estás tratando de alcanzar un alma de las manos del diablo, entonces no tienes ninguna razón por andar con personas que realmente no están buscando los propósitos de Dios. No tienen ningún... Dios no va a rescatar, tratar de salvar algo que Él no tiene su nombre sellado sobre el asunto. Él no tiene obligación de hacerlo. Porque Él pide primero, si quiere caminar en la fe, obedece. Obedecer es más que cualquier sacrificio, nosotros sabemos. Entonces, una parte de eso, tenemos que obedecer el mandamiento de Mateo. Yo voy a leerlo. Todos sabemos la gran comisión. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es Mateo 28, 18 a 20. Y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ok, ahí está. Entonces, ¿cuáles justificaciones tenemos? Okay. Hay varias razones por qué nosotros no cumplimos esta parte. Si yo no voy necesariamente a viajar alrededor del mundo, lo he hecho a diferentes países, pero no necesariamente yo voy a andar fuera de mi estado. Pero cuando tú tienes un grupo de personas en tu trabajo, donde compras tu ropa, tu comida, donde haces negocio en el banco, si tú vas a la flea market, ¿cómo se dice en español flea market? Hay diferentes nombres. ¿Ah? Pulgas. En Costa Rica, cachivaches. No tengo idea por qué, pero hay diferentes nombres alrededor del mundo de esos. Comprar pulgas. Yo estoy tratando de echarlas de mi casa y ustedes quieren comprar pulgas. No entiendo, pero... La palabra es flea market, no tengo idea por qué. Pero ahí está una oportunidad de hablar, compartir con alguien. Sí, entonces vamos a ver algunos ejemplos hoy sobre ese asunto. Vamos a ver también de internet dos personas muy expertas en su área de evangelizar utilizando los 10 mandamientos. Ya, eso no es un técnico o una técnica inventada. Esta es la técnica usada por Jesús y por Pablo. Usar los 10 mandamientos para hablar no a su intelectual, pero hablar a su conciencia. Tú manejas la conversación cuando tú puedes manejar la conciencia de alguien en el lugar de intelectualismo, porque tú tienes que batallar con el conocimiento de la persona. Pero cuando la persona no es espiritual y no conoce la palabra, tú tienes la conversación en tu mano. Y simplemente tú tienes que aprender cómo tú puedes manejar la conversación con eficacia. ¿Okay? Entonces vamos a ver primero excusas. Hay excusas porque nosotros no evangelizamos. Y Jeremías 1... Jeremías 1 es la excusa del profeta Jeremías. Él vivió una vida bastante fuerte y difícil. Como la mayoría de los profetas, murieron por la espada, murieron por la quema, o murieron por la piedra, por diferentes maneras. 1, 5 a 10. Dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, Señor mi Dios,
soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temes a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar y para destruir y demoler y para construir y plantar. Okay, ahí está. Tenemos la seguridad que Él va a estar con nosotros. En Salmos 81:10 dice, abre tu boca y la llenaré. Okay. Es una promesa que nos ha dado, una aseguranza que Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Soy joven, soy tonto, soy feo, soy bajito, soy gringo, ¿ok? Cualquier excusa que podemos usar, porque Dios obviamente no toma lados cuando viene a las razas, Él no toma lados a un varón fiel con las cosas de Él. Y eso lo atrae. Y una persona que está desesperado por la presencia de Dios. No quiero que ustedes hagan una muestra de manos, pero ¿cuándo era la última vez que nosotros pasamos toda la noche orando? Hace mucho, porque no hay grande necesidad. Pero tú vives dentro de un gobierno que puede matarte mañana por compartir la palabra con Saudi Arabia. Saudi Arabia es número 1 para matar cristianos. El último año había 178 muertos por el evangelio. Cada año hay más de 160,000 muertos por el evangelio. ¿Dónde? Casi todos se ubican o están localizados en África y la mayoría en Medio Oriental. Saudi Arabia, Irán, Irak, no existe ninguna iglesia formalizada y cuando encuentran, descabezan las personas inmediatamente, ni te dan oportunidad de corte. Había un caso cuando yo estaba predicando en una iglesia en Indianápolis. El pastor estaba haciendo sus anuncios, sacó apenas un anuncio de una chiquilla de Costa Rica, ¿no? Una chiquilla que estaba compartiendo la palabra con su amiguita en Siria. Y el papá musulmán se dio cuenta que esa chiquilla de 15 años compartió la palabra con 14 años, la otra chiquilla. Y la otra chiquilla se convirtió, recibió Yeshua en su corazón y se metió en la cocina donde estaban los padres, todo contenta que he recibido Cristo en mi vida. Él agarró un machete y la descabezó allí mismo. Y llamó a la policía. Ella estaba dispuesto, estaba en la prisión inmediatamente y estaba esperando el siguiente día. El día cuando yo estaba en esa congregación, ella estaba esperando la pena de muerte, cortar su cabeza. Y no sé qué pasó con ella. Simplemente es una realidad, pero ¿qué? Ella no tiene que pasar por tribulación más, no tiene que batallar más. Ha alcanzado un premio que muchas personas aquí no tienen ningún concepto. No entendimos la persecución realmente de nuestros padres. Algunos, sí, mi esposa es una que ha recibido mucha persecución en los tiempos pasados. Toda su familia la rechazó cuando ella aceptó Yeshua en su corazón porque sus familiares eran buenos católicos. Muy buenos para religión y todo eso, pero cuando ella de verdad se convirtió y se metió en la palabra y su papá la acusó porque estás dejando nuestra fe, ella dijo, tú mismo me diste la palabra, estoy leyendo ahora, es por eso no estoy en la iglesia católica. Entonces él se cayó y no dijo nada.
pero ella perdió relaciones con sus familiares, algunos por años. Su papá por 6 meses tuvo que salir de su pueblo y todo ese caso fue conocido con sus otras 3 semanas, guardando el sábado, las fiestas. ¿Qué cosa está pasando con mis hijas, no? Viéndolas ahora no le importaba un pepino de la religión. Ahora que quiere estudiar la palabra, está guardando cosas tan extrañas y raras para nosotros. Entonces esas mujeres 4 se fueron con 17, 18, 19 y 20 años. Asustados, se metieron en Cartago, en la ciudad, y solo una tenía un trabajo. Él por fe lo hizo. Entonces, algunas personas de verdad en el mundo occidental entienden la persecución, pero la mayoría de nosotros no realmente hemos pagado el precio tan grande. En el primer siglo había tantos muertos, mártires, en el primer siglo, que algunos de los líderes entre Jerusalén y en las afueras estaban rogando a los miembros y los creyentes, por favor, no te pongan en lugares, no se pongan en lugares inconvenientes, porque todos ustedes quieren morir por la fe, pero tenemos que mantener personas para predicar la palabra también, porque muchos estaban muy dispuestos a pagar el precio. Y los líderes tenían que rogar los primeros de la fe, por favor, sean un poco más callados, tal vez tranquilos. No, el primer siglo está más o menos adivinado, más de 100,000 personas de Jerusalén en las afueras murieron por la fe. Sabemos en España, más de solamente 257,000 judíos murieron durante la Inquisición por su propia fe. Entonces hay ejemplos por todo el mundo. Vamos a seguir así. Entonces lo que pasó con Jeremías, él tenía miedo y obviamente rechazo. Nosotros no queremos ser rechazados. ¿Adivina qué? ¿Quién fue el varón más rechazado en todo el mundo de la historia? Yeshua. Tú sabes cuando él estaba guindando ahí en la cruz, no estaba guindando con chones. No tenía chones. Estaba completamente desnudo. Delante de su propia mamá. Imagínate la vergüenza. Él tomó un rechazo máximo que una persona podía entender y ni procesar. Él experimentó el rechazo último. ¿Y por qué después de más o menos 12 años, después de una Pascua mencionando, cuando Yeshua estaba ahí en el templo, contemplando, conversando con los fariseos, ¿qué pasó? El papá y la mamá vinieron para recogerle. Y se mantenían esas cosas, que lo que decía Yeshua, y yo estoy entre los asuntos de mi papá. Ella guardó en su corazón, pero no dice que él guardó en su corazón de esas cosas. No le menciona más la palabra de Dios. ¿Por qué? No sé. Yo tengo algunas sospechas que él posiblemente dudó a su hijo, a José, el papá, porque no está mencionado ninguna vez más. Entonces, imagínate el rechazo de un padre físico, un rechazo del padre espiritual cuando no sintió el apoyo por unos segundos en la cruz guindando. Me has abandonado. Eli Abba Sabachthani, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Entonces, no tenemos ninguna excusa de rechazo. Ellos me rechazan. ¿Y qué? So what? Get over it. Porque él ha pasado por todas las emociones más extremas que uno puede pasar. Entonces no tenemos excusa porque lo ha hecho él, ¿ok? Moisés, excusas de Moisés en Éxodo 3:11.
Éxodo 3:11. De hecho, parte de la porción de la Torá esta semana, 3:11. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y 4:10, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. De verdad, por favor. Moisés, el príncipe para el reino, ¿le cuesta hablar? ¿Really? No lo creo. Pero él piensa en ese momento, yo soy inadecuado. Excelente. Es cuando Dios usa a alguien, cuando se da cuenta es inadecuado. Porque Él no quiere ninguna gloria de tu parte. No quiere que tú te jactas de ti mismo. Ay, mírame. Mira, yo soy tan excelente orador. ¿Y cómo sale flores de mi boca y colores? Por favor, tú hueles igual en el baño que cualquier otra persona. Igual, Moisés se dio cuenta, yo soy inadecuado. Él era un orador de excelencia de 40 años. Porque estaba planeándole ponerle en el reino, como ser faraón. Pero él negó su parte. Y entonces finalmente su hermano tomó la posesión, según la historia. Pero no, era un varón que tenía preparación de todo. Excusas de Gideón, de Jueces 6:15. Okay. 6:15. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Qué bueno, qué bueno. Ahí está una oportunidad para que Dios se glorifique entre el pueblo de Dios, porque sabiendo como los apóstoles, muchos de ellos no eran súper educados. Apóstol Pablo, obviamente, algunos más, pero otros eran pescadores. ¿Tú has hablado con un pescador antes? En su tiempo. Si ellos solamente saben de pescar, no necesariamente saben de muchas otras cosas. Es la verdad. Cuando se aísla con su estilo de vida, allí, en el océano, en el mar, lo que sea, pescando, no necesariamente usted pasa mucho tiempo leyendo, educándose. No. Pero en Pentecostés, en el día de Pentecostés, ¿qué diferencia había? ¿Qué ha pasado con esos varones? Son los galileos, ¿no? Que hablan pachuco, que hablan dialecta bien bajita. Porque ellos hablaban de arameo, ¿ok? De arameo, un arameo de la calle. No era muy distinguido, casi de nivel Ebonics. ¿Tú sabes Ebonics? De algunos de los morenos que hablan bien slang, ¿huh? Y con la acción y todo esto. Bueno, no escogen sus palabras muy bien, ¿no? Y supongo los galileos eran arameo corriente. Y ahora están hablando con autoridad. ¿Qué ha pasado con ellos? No, nadie pudieron negar que ellos tenían un encuentro con algo mucho más mayor que ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, Él si te llama, no va a ponerte en una posición que no puedes cumplir tu llamado. Porque Dios no puede negar a sí mismo. Cuando te niega esos dones, esas oportunidades, esa llamada, Él está
negando a sí mismo si no te da las herramientas para cumplir sus mandamientos. ¿Tú sabes la gran maldición que tenemos de la ley? Vamos a hablar de la ley un poco. Es porque nosotros no tenemos la capacidad. La maldición es que no tenemos la capacidad de cumplir la ley. Eso es la maldición. Que habla de apóstol Pablo. La maldición, no puedo cumplir con mi carne y complacer a Dios con mi propia carne la ley de Dios. Entonces, Él quiere que ustedes simplemente se pongan delante de Él a sus pies. No puedo hacerlo, pero yo te conozco que tú puedes hacerlo, porque Yeshua no es una bebé en pesebre, ¿ok? Como dice algunas religiones. No tiene mucho más autoridad que ahí en pesebre. Pero, pesebre, ok, gracias. Ayúdame, Dios. Pero Él es un Dios que ha enviado a su Hijo. Cuando te entra, es un adulto, ¿ok? Es un adulto con todas las implicaciones, intenciones y dones puestos aquí en nosotros mismos. Pero si nosotros no estamos dispuestos a descubrir, a escudriñar esas cosas, esos tesoros que están dentro de nosotros, entonces no experimentamos la presencia de Dios. Te pongo este tema. Si tú vives como un mendigo, alguien que siempre está mendigando, ¿no?, la calle, y nadie te ha dicho que tú tienes $1 millón en tu cuenta, ¿qué pasa? Tú sigues viviendo con un mendigo, ¿no? Rascando, comiendo migajas del plato del Señor. No del plato, pero tú estás ahí como perro comiendo de las migajas de Dios, cuando Él tiene toda esa plenitud aquí en la mesa. Tu enemigo va a estar ahí, dice en Salmos 23, ¿no? Tu enemigo va a sentarse contigo en tu prueba, en tus asuntos, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos la autoridad de decirle: Chancho, pásame mi plato, la bendición que Dios tiene para mí. Oh, ¿quieres pasar enfermedad? Te reprendo, no la acepto, y pásame la salud y la sanidad que merece a mí por la sangre de Yeshua. Oh, ay, papito que está allí, quiere hacer un daño en mi matrimonio. Divorcio, te odio, te rechazo, no te acepto. Eso es hablando de nuestros enemigos sentados en la mesa. No tiene que recibir ninguna palabra que ellos tienen puesto sobre su vida o quiere hacer y cumplir en sus vidas. Porque ellos saben, tú eres una amenaza al reino de Dios. Tú tienes poder potencial y grande, pero no te has dado cuenta que tienes $1 millón puesto en su cuenta. Entonces tú vives, ay, pero bueno, ay, está bien, me gustan tomates podridos y saben muy bien, pero y los frijolitos ahí un poco esparcidos por el perro que pasó encima, y cualquier cosa, por favor. Tenemos que comer con una plenitud la comida que está puesta en la mesa del Señor, ¿ok? No simplemente aceptar lo poquito, que es muy fácil de hacer. Ok, en 6, 25 a 27. Aquella misma noche el Señor le dijo: toma un toro del rebaño de tu padre, un toro, disculpe, toro, yo dije mucho R, ya toro, okay. Del rebaño de tu padre, el segundo, y que él tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Asera, que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios.
Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Ahí está miedo. Interesante, cumplió una parte, pero otra parte no cumplió completamente, porque no hizo abiertamente su declaración. Entonces, sí, salió consecuencia buena, que se dieron cuenta de lo que había pasado, pero había una declaración que Yeshua, o Dios, quería hacer con ese varón. Declarar mi nombre porque te he dado la autoridad en la plenitud de las personas, en la plena vista, hacer mi voluntad. Pero escogiste hacerlo por la noche. Lo que hacemos a veces, por miedo, lo hacemos por la noche. Dios está diciendo, no te he dado todas las herramientas, tú puedes deshacerte de todas las artimañas del enemigo que tiene puesto delante de ti, los obstáculos tú puedes subir. Dice David, soltó paredes, murallas, en Salmos. En el libro de Yashar, ¿quién ha tenido la oportunidad de leer el libro de Yashar? El libro de Yashar es uno de los libros, debe ser incluido en la palabra de Dios, está mencionado 3 veces en la palabra, pero lo tenemos, pero muchas personas no se dan cuenta de eso. Habla de Leví y Simeón, uno de los peleadores de pueblo. Ellos mismos tomaron ciudades enteras, soltaban hasta 40 pies murallas, saltaban hasta 40 pies. Si está mencionado en el libro de Yashar. Entonces, ¿qué hacía David? David escapar, tremendos guerreros. Entonces, David tenía que hacerlo casi lo mismo, porque Dios le dio la orden, tuvo que hacerlo. Simplemente. Ok, vamos a ver la aseguranza de Gedeón está aquí en el versículo 14 y 16. En el mismo capítulo 6, 14 y 16. El Señor le encargó y le dijo, ved con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. 16. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, para yo estaré contigo. Ahí está la aseguranza que nosotros tenemos. Entonces no tenemos que retroceder en nuestros caminos, porque nos ha puesto la oportunidad, las herramientas necesarias. Ok, 1 Corintios 2, 1 a 5. 1 Corintios 2, 1 a 5. Vamos a ver de parte de apóstol Pablo. Ay, pero hermano, no creo en el Antiguo Testamento. Entonces por eso no comparto mi fe. Ok, estamos en el Nuevo Testamento para aquellas personas que no creen en el Antiguo Testamento. 1 Corintios 2, 1 a 5. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio, primera carta de 2 Corintios 2, 1 a 5, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Yeshua y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Ahí está otra vez. No les hablé, ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Cuántas personas han visto esto? Sí, en parte, pero no en todo. Ahí está, admitiendo, yo soy un varón súper débil, miedoso.
miedoso de hacer y cumplir la palabra de Dios. ¿Y quién se hizo el apóstol más conocido? Obviamente, apóstol Pablo. Apóstol Pablo. Entonces, entendimos por qué, en versículo 4 y 5, por qué Dios llama a personas débiles. ¿Por qué? Para que ustedes no dependieran de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Ahí está, ¿ok? ¿Y por qué Él llama a personas débiles con nosotros? Deuteronomio 31:6. ¿Sabes? Tenemos parte de la respuesta ahí. Deuteronomio 31:6. Sean fuertes y valientes, no teman, ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará, ni los abandonará. ¿Ok? Tenemos esa misma firmeza, esta misma promesa en Hebreos, igual. Ok, now vamos a empezar a ver el estilo que Yeshua usaba, los 10 mandamientos. Hemos visto esas parábolas, esas conversaciones muchas veces, pero no necesariamente enfocamos que la estrategia estaba usando. Entonces, vamos a primero, es Mateo 5, 19 a 37. No tenemos mucho más escrituras, pero vamos a plantar firmemente el estilo que él estaba usando. Mateo 5, 19. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por el pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Okay? El más pequeño no significa la persona que enseña la doctrina de reemplazo, que está enseñado por toda la tierra en las iglesias. Eso no significa que esa persona no va a estar en el reino de Dios. Lo que significa, esa persona no va a ser muy conocido en el reino de Dios. Los grandes pastores que tienen riqueza y todo, nos enseñan la Torah, nos tienen los 10 mandamientos. Y va a decir, Marco tal, ¿quién? ¿Quién es esa persona? En el reino de Dios. El mandamiento más pequeño en la Torah es Deuteronomio 24, es el capítulo de mansedumbre, que habla y trata de tienes que soltar la dama, la pájara o el pájaro, la dama. Cuando el mandamiento estaba tratando de nido de pájaros. Tú no puedes agarrarlo y tirarlo así porque estás irrespetando la vida. Cuando tú tienes que cortar el árbol y poner una casa. Si hay un nido ahí, tú tienes que esperar. Dice en Deuteronomio 24, tienes que esperar hasta crezcan estos pájaros chiquitos, ¿no? Y de ahí tú tienes que soltar con vida la dama. Eso es considerado en la Torah el mandamiento menos. Hasta este detalle Dios está diciendo, yo no olvido hasta la damita, okay, el pájaro, no olvido la vida tan pequeño. Y tampoco no voy a olvidarte si no enseñas los mandamientos de Dios, pero tú vas a ser pequeño en el reino de Dios. Ok, ¿por qué? Ok, un momento. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué los digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley, los fariseos y saduceos? Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Y todo el que mate, aquí está empezando a usar los 10 mandamientos, tratando con su audiencia. ¿Okay? Pero les digo que todo el que
un momento. Y todo que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Pero lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, y deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Okay. Está hablando también cuando tú hablas en contra de alguien, no tienes razón realmente mantener no falta de perdón, okay? Perdón en tu vida. Está tratando del mandamiento, no matarás. Porque cuando tú hablas en contra de alguien, sin fondo, tú estás matando a esa persona como fuera muerto a esa misma persona. Tú estás con tu propia lengua dando vida o tú estás matando a la persona. Porque dice, está contenido en nuestra lengua, la vida y la muerte. Entonces es un asunto súper serio. Porque tú puedes estar delante del juicio de Dios antes de echarte en las llamas del fuego, si tú no pides perdón y no perdonas. Personas que mantienen falta de perdón en sus vidas, mantienen, ¿cómo se llama?, cargas contra personas por razones estúpidas. Tenemos que perdonar. Además, Yeshua lo hizo en la cruz. ¿Por qué hay pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo? Muchas personas no saben cuál es la blasfemia. La blasfemia es contra el Espíritu Santo. Cuando tú hablas primero contra el Espíritu Santo, dices cosas que jamás entiendes. Tú dices contra la persona que trata con tu corazón, te convicta de pecado, juicio y justicia. ¿Ok? Tú hablas, si no perdonas, tú estás negando el Evangelio mismo. Porque el Evangelio está basado en perdón. Pedir perdón, Dios, por los pecados que he hecho. Y cuando tú piensas que tú tienes derecho a guardar rencor en tu vida, tú estás en la línea. No se predica en muchas iglesias bautistas, salvo siempre salvo. Pero no necesariamente estoy de acuerdo con eso. Porque hay muchas evidencias de personas como Saúl, King Saúl, Rey Saúl. Dice que tal día que él profetizó, andaba con los profetas, él era nuevo varón. Dice nuevo varón. Y tenemos ese mismo concepto en el Nuevo Testamento. Dice nueva creación. Nacido de nuevo. Él fue nacido de nuevo. El Espíritu Santo moró en él, dentro de él. Ese concepto tenemos en iglesias también. Ellos no tenían Espíritu Santo. ¿Tú sabes esto? Eso es la enseñanza del reemplazo. Que los profetas no tenían Espíritu Santo morando sobre ellos, pero no adentro. Pero, de verdad, Moisés, el más humilde en toda la tierra, no tenía Espíritu Santo. De verdad. ¿Ok? Y dice, las llamas de las lenguas del Espíritu moraba sobre ellos en Pentecostés. Pero ningún varón pregunta si estaba adentro. No cuestiona que no estaba adentro. Estaba adentro. Sobre ti o en ti es la misma cosa en la Escritura. Pero jugamos con las preposiciones en las iglesias para hacer doctrinas tontas, inconsistentes, que trate de contradecir la palabra de Dios. Desde Génesis, Adán, hasta apóstol Juan, Espíritu Santo moraba sobre esas personas, en ellos también. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir aquí leyendo esta parte.
Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible, hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez, y el juez al guardia, y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Okay. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquier que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sáquetelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Vamos a seguir el divorcio, que estamos hablando ahí, adulterio. Divorcio no necesariamente está en los 10 mandamientos, pero definitivamente Dios cuando dice en uno de los profetas, estoy pensando de Amos dice, yo odio el divorcio. Está bajo el divorcio. Ok, gracias. El divorcio está bajo el mandamiento, no harás adulterio o no adulterarás. Entonces, el divorcio, se ha dicho, el que repudia a una esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. ¿Por qué? Él quebró un pacto. ¿Okay? ¿Cuántas iglesias no enseñan esto? Solo en el caso de adulterio. El apóstol Pablo adicionó uno, solo en el caso cuando un no creyente no quiere participar, no quiere estar a tu lado por el evangelio. Esos son los dos casos de divorcio. Todos los otros casos están considerados adúlteros. Ya, no se predica eso en la iglesia. ¿No? Yo conozco a algunos cristianos casados 5 veces. Todas las veces en la iglesia. Entonces, desde el primer divorcio, Dios no reconoció el segundo, ni tercero, ni cuarto. Esta persona está bien mal delante de Dios. Divorcio es tan común. En Mateo 25 dice, en los últimos tiempos se casan y se casarán, se darán en casamiento. Una parte de eso es no pedir a Dios quién es mi cónyuge. Eso es la parte. Sí, me casé la última semana. En dos años después te veo, la tiré al lado y yo tengo otra nueva. Quiero presentarla. No estoy realmente en ese momento muy interesado en tu vida, porque supuestamente tú te casaste según la voluntad de Dios en la iglesia con otro creyente, pero porque te hiciste mal, saliste mal en tu adulterio, en el lugar de hacerle hombre en matrimonio, decir, me equivoqué bien gravemente, yo te pido, esposa, perdón y arrepentimiento. No, ¿qué hace el varón? Pierde la casa, pierde las mujeres, los hijos, pierde el perro y el gato, ¿ok? Pero, yo soy hombre. Sí, todo lo que tienes se llama tu mujer orgullo, va al infierno contigo si no te arrepientes de esa actitud. Porque un varón de verdad es un varón de Dios. Cuando hace tortas así, tiene todo, no solamente él tiene el mandamiento, reconciliar su familia y reconciliar a sus hijos. Yo he hecho grandes delitos contra ti, mi esposa y mis hijos, y pedir perdón de esa parte, pero no se ve eso mucho en las iglesias, ni aquí,
En las congregaciones mesiánicas hay casamiento por todo tiempo, como no fuera nada. Por favor, por favor. Entonces, él estaba tratando con esos asuntos. No voy a seguir con esta onda porque quiero darle muestras. Son muestras. Y si quiere apuntar, si está apuntando, en Juan 4, 16 a 18, es la mujer en el pozo, alrededor del pozo ahí. Yo no voy a leer esta parte porque él está tratando otra vez con varios pecados de ella. Uno es adulterio. Es muy interesante y voy a hacer how you say nugget? Nugget. Nugget. Un detallito, ok, está bien. De esta parte, dice que él reconoció que tú has tenido 5 esposos, ¿no? Y tú tienes el 6º ahora. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Bueno, muy interesante. No solamente las parábolas existen para contarnos una historia, pero es mucho más profundo de eso. Porque en aquel tiempo Israel, los judíos, en aquel tiempo, ellos habían pasado por 5 imperios, dominados por 5 imperios. El 6º era romano. Entonces ellos pasaron por adulterio, adorando a todos los dioses de los imperios. Él no estaba hablando solamente a una mujer, estaba hablando a los judíos que había pasado por adulterio 5 veces. Ahora está en el 6º, piensa, todo está bien. Porque los helenistas, los judíos helenistas se comprometían mucho con los griegos, de sus dioses y pensamientos de los dioses griegos en el Imperio Romano. Como veíamos en la historia de Hanukkah. Es no asimilar ese mensaje. Nunca asimile. Sea, sí, ya lo sé, nunca asimule. ¿Asimule? Asimular es, no, imperativo, Eliana. Asimile. Yo sé qué quiero decir, ¿okay? Es lo más importante. No asimile, ¿ok? Nunca se suelte, ¿ok? Lo que estaba diciendo, tú sabes, casi 1 millón de judíos murieron. Eso, en 25 años de pelea, es una historia increíble para nosotros. Si no fuera por los macabeos, no tendríamos judaísmo como lo conocemos hoy. Porque ellos querían completamente matar la fe. En la historia de Esther, quería hacer un genocidio del pueblo judío. 2 casos, una eliminación de uno y otro. Entonces hay personas también en esta onda, dicen, ay, ¿por qué guardamos la Hanukkah también? Es otra tradición. En nuestra congregación estamos tratando con varias personas en esta onda. Y realmente ustedes tienen que leer la historia, van a apreciar, porque ellos han hecho algo que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacer. Hasta cortaron las lenguas de los sacerdotes antes de morir y cortaron manos y brazos. Sí, los despedazaron completamente. Y de ahí lo tiraron en un balde de agua hirviendo. ¿Okay? Eso es muchas de las historias, por no comprometer la fe preciosa que nosotros tenemos. Ok, el otro es Marcos 10, 17, 22. No vamos a ir para allá. Es honra a tus padres. Y recuerda, ellos tenían una ley de Corbán. ¿Sí? Nosotros, yo asisto en el seminario bíblico y no tengo tiempo para mis padres. ¿Ya? Lo hacen en muchas partes. Yo no puedo estar por ellos. Ellos necesitan mi ayuda porque está trasladándose de un lado a otro, de un estado a otro, y los no creyentes tienen que ayudar a mis padres. Porque yo estoy aquí en el seminario, bautista, lo que sea. Podemos usar muchas justificaciones para no servir a nuestro Dios, pero tenemos, además, que no son creyentes, tenemos responsabilidad y tenemos que honrar a nuestros padres.
porque Dios prolongará sus días por haciéndolo. Entonces, ahí está, honrar a tus padres. Yeshua usaba. Estamos dando como 6 o 7 ejemplos usando los 10 mandamientos. Hechos 24 demuestra cómo Pablo atestiguó su fe a los demás. Hechos 24, 10 a 11. Siempre cuando preparo mis notas, no sé si pastor es igual, siempre preparo demasiado. Es como unas saladas y postres que ya quedan. Entonces yo tengo que a veces correr por mi contenido, todo está escrito en mis notas y me da un poco de dolor porque no necesariamente queda todo el tiempo que uno quiere. Pero Hechos 24, 11. Okay. Ustedes pueden comprobar fácilmente que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. Mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni promoviendo motines entre la gente en las sinagogas, ni en ninguna otra parte de la ciudad. Tampoco pueden probarle a usted las cosas de que ahora me acusan. ¿Cuántas personas aquí se han vuelto en discusión religiosa? ¿Cuántas personas? Tal vez las mujeres son más tranquilas en ese sentido, pero cuando un varón se convierte, algo pasa en su mente. Es un cambio radical. Somos los más hablantines de la iglesia. La mujer tiene que jalarlo de la congregación porque quiere hablar con todo el mundo. También tiene mucha pasión por la doctrina, por la enseñanza. Es algo que Dios nos ha puesto en nosotros. Porque cuando el varón no es convertido, puede ser un vago espiritual, definitivamente, que es muy pasivo con la familia, es pura vida, como dice en Costa Rica, pura vida, ya todo tirado ahí. Pero cuando un varón de verdad se convierte, hay un fuego, no solamente en él, pero sobre la esposa y los hijos. Si puede establecer este fuego y contenerlo en una línea bien y no desarreglado, se mete bajo líderes, ese varón puede ser bien usado. Si quieres autoridad en el reino de Dios, tú tienes que someterte primero a un varón de Dios, porque no viene de otras maneras. Dios usa principios. Él se mete, el varón de Dios se mete bajo autoridad para recibir autoridad. Es por eso tenemos más de 30,000 denominaciones alrededor del mundo, porque el diácono se enojó con el pastor y llevó con unos 10 o 15, tiene 2 gatos y perros en una congregación ahora, no tiene ninguna autoridad porque no fue enviado por la palabra de Dios, está completamente fuera del propósito de Dios. Y cuando hay un conflicto entre un pastor y un líder, por lo menos sé hombre y lleva tu asunto con el pastor tratando de alinear el asunto. Si al final no sale, salga en paz entonces. Con la bendición del pastor tenemos un conflicto grande que no podemos resolver. Pero no voy a hablar mal en contra de ti más. No voy a mencionar mal nada de ti por mi boca. Simplemente voy a darle bendición. Barnabás y Saúl, ¿no? Una de las discusiones más fuertes en el Nuevo Testamento, los 2 grandes varones de Dios, pero a veces hay diferentes personalidades y perspectivas y entendimiento, no pueden andar juntos, pero por lo menos ten respeto, ten honor hacia la persona y salga en paz. Y muchas veces es difícil salir en paz cuando está totalmente convencido que Dios está detrás de mí y el reino está sobre mí. Yo tengo una perspectiva, una revelación tan fuerte, yo soy tan grande cosa.
No, cuando yo no estaba en el mundo antes, no había ningún hombre como yo. ¿Ok? Yo soy el primero. Y ni hueles en el baño, papito. ¿No? Pero ese tipo de persona no vale nada. Tú quieres una gran marca de un siervo de Dios, es humildad. Humildad primero. ¿Ok? Ok, vamos a... Casi estoy ahí. Okay. Segundo Timoteo. Huh? Oh, okay. Yeah, I do. There's two about 3-minute videos I wanted to show. Okay. What time is it? It's beautiful. What time? It's 15 to 2 o'clock. Okay, okay. Entonces, ¿cuántos minutos tengo yo? Whatever you close it there, but because you have for the afternoon, after 4 p.m., you have the teaching in the afternoon. So more people coming and you can teach it. Okay. Well, I didn't know what you were doing, so okay, that's fine. Vamos a ver qué pasa. Segundo Timoteo 2, 23 a 26. Sí, segundo de Timoteo 2. 2, 23 a 26. Deme un segundo aquí. Aquí está. Timoteo, segundo de Timoteo 2, 23 a 26. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. Eso, si hablamos palabras inútiles mucho, ¿eh? Es muy fácil hacerlo, realmente. Todos somos culpables de eso, hablar tonteras y estupideces que no levanta, no lleva ni a otro lado de este salón. Realmente, tenemos que hablar palabras de vida. Nada que discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Y así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza que Dios les conceda ese entendimiento. No pueden andar juntos, pero por lo menos ten respeto, ten honor hacia la persona y salgan en paz. Y muchas veces es difícil salir en paz cuando está totalmente convencido que Dios está detrás de mí y el reino está sobre mí. Yo tengo una perspectiva, una revelación tan fuerte, yo soy tan grande cosa. No, cuando yo no estaba en el mundo antes, no había ningún hombre como yo. ¿Okay? Yo soy el primero. Y ni hueles en el baño, papito. ¿No? Pero ese tipo de persona no vale nada. Tú quieres una gran marca de un siervo de Dios, es humildad. Humildad primero. ¿Ok? Ok, vamos a... Casi estoy ahí. Okay. Segundo Timoteo. Oh, okay. Yeah, I do. There's two about 3-minute videos I wanted to show. Okay. What time is it? It's beautiful. What time? It's 15 to 2 o'clock. Okay. Entonces, ¿cuántos minutos tengo yo? Whatever you close it there, but because you have for the afternoon, after 4 p.m., you have the teaching in the afternoon. So more people coming and you can teach it. Okay. Well, I didn't know what you were doing, so okay, that's fine. Vamos a ver qué pasa. Segundo Timoteo 2, 23 a 26.
Segundo de Timoteo 2. 2, 23 a 26. Deme un segundo aquí. Ok, está. Timoteo, segundo de Timoteo 2, 23 a 26. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. Eso, si hablamos palabras inútiles mucho, ¿eh? Es muy fácil hacerlo, realmente. Todos somos culpables de eso, hablar tonteras y estupideces que no levanta, no lleva ni a otro lado de este salón. Realmente, tenemos que hablar palabras de vida. Nada que discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Y así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, y de modo que no se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos y sumisos a su voluntad. Ok, ahí está, como le dije, una marca, un sello de un gran varón de Dios es la humildad. Ok. Yo tengo algunas escrituras más. Puede extender tal vez 25 minutos más, pero o yo puedo hacerlo de una versión bien corta y terminarlo ahora. Ok, bueno. Ok, entonces, solamente escribe eso. 2 de Samuel 12, 1 a 14. Segundo de Samuel 12, 1 a 14. Natán enfrenta al rey David sobre Betsheba. Betsaida, ¿cómo se llama? Betsheba, ok. Betsheba, sobre ella. Y yo quería analizar esto, pero no vamos a analizarlo en ese momento. Primero, él da el mandamiento, ¿ok? Y presenta el mandamiento. Si quiere apuntar tú presenta el mandamiento en la conversación cuando estás evangelizando a alguien. Segundo. Estas son las estrategias que tú vas a usar. Sí, estrategia. Primero. Número 1 es presenta el mandamiento, ¿ok? Y vamos a ver 2 ejemplos bien rápido. Ese asunto o el tema que está presentando, porque hemos visto, Yeshua presentó varios mandamientos, hablando a su conciencia. No a su intelectual. Cuando tú pierdes la conversación a su intelectual. Número 2. La persona está demostrado que ellos son culpables ante Dios. ¿Ok? La persona está mostrado que ellos son culpables ante Dios. Un Dios justo y santo. Okay. La persona está mostrado que ellos son culpables ante un Dios justo y santo. Y la persona eventualmente admite que es pecador. Excusa. No tenemos excusa, ya que dice él y dice la palabra que Yeshua pasó el rechazo y el bochorno más grande que un ser humano podía pasar por la tierra, y él no se avergonzó
y lo pasó. En otras palabras, ir a evangelizar no va a ser un bochorno, una vergüenza, una excusa mayor que la que pasó el Mesías y sus seguidores. 2, habló de Moisés, capítulo 3, verso 1, donde dice que Moisés tenía una gran, un gran background, traía, se había criado en el palacio del rey, era un arquitecto, era un ingeniero, era un conocedor. Sin embargo, él dice después, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Para ir. En otras palabras, se humilló. Y un ejemplo del evangelismo, y hablo con Juan porque es el director del evangelismo, es la humildad. Yo quiero que Juan pase por aquí un momento rápido. Otro ejemplo que puso fue Jueces 6:15. Gedeón busca una excusa para enfrentar la realidad. Soy el más insignificante de mi pueblo, dice Gedeón. Esto, como dice él, Dios escoge hasta los más insignificantes. Escogió al pueblo de Israel, la nación más insignificante de la tierra. Después nos habló también que no tengan miedo sentarse en la mesa del rey. No continúen comiendo las migajas que caen de la mesa. Siéntense a comer de la mesa del rey y acepten las bendiciones que el rey le está dando. También nos habló acerca de Gedeón, de vencer al madianita que está a veces delante de ti. Vencer el miedo. Un evangelista tiene que vencer el miedo a salir. Hay gente que tiene miedo a evangelizar. Miedos a rechazo, miedo aquí, miedo al que dirán. Pero él dice, tienes que ser como Gedeón, tienes que vencer a ese madianita. Otro, reconocer que somos enviados. Como Gedeón fue enviado, como Yeshua nos envió. 6, Pablo citó 1 Corintios 2, versos 1 al 5. Pablo era un hombre que hablaba mucha revelación y sabiduría, pero en este caso le dio a los corintios, no vengo en revelación y sabiduría, ahora vengo en el poder demostrativo del poder de Dios. Un evangelista tiene que saber moverse en el poder de Dios. Deuteronomio 31:6 lo citó. Dice, Adonai te acompañará. Una de las cosas que tiene el evangelista es que se cree que va solo. El día que tú sepas que Dios va contigo, se acabó el miedo. Amén. Habló de Mateo 5:19. Sí, tú vas a ser salvo, aunque no hables bien de los mandamientos, pero no te van a reconocer en el reino. Serás un pequeño. Sin embargo, lo que guarda los mandamientos del Señor y los enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Habló de Juan 10:18. Habló de Marcos 10:16. Habló de Hechos 24:14, donde Pablo dice, yo ando conforme a la ley también del Señor. Habló de segunda de Timoteo también, capítulo 23, el 26, el fuego del Señor. Segundo de Samuel 1:14, donde presenta el mandamiento de cuando nosotros debemos hablar a la conciencia. El apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el inicio es todo ser humano, como dice esta gran cuenta que han sacado, ¿verdad? Estadística, de que cada vez que se evangeliza a alguien, la gente sabe que han cometido error. Como en el caso de este video que acabamos de ver, muy instructivo, ¿verdad? Él dice, primeramente dice el muchacho, no, yo creo que voy al cielo. Pero después el hombre, por la palabra, le dice, pero la palabra de Dios dice que los mentirosos no entran. Que el que ha mirado a una mujer la codicia del corazón es reo de ir al fuego. Entonces el muchacho cambia la opinión y dice, no, sí, entonces no soy digno de ir al reino de los cielos. Entonces él usó los mandamientos, usó la palabra de Dios, que es la que trajo, ¿qué? La convicción. Yo quiero que el hermano Juan pase por aquí un minutito. Y la hermana Luz también un minutito rápido. Y que en 30 segundos ellos digan qué fue lo que más le impactó del mensaje que trajo Deben, de lo que escucharon en esta mañana. En el caso del hermano Juan, por ejemplo. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Yo creo que algo que nos puede impresionar bastante es la estrategia que nos ha traído, que es tan sencilla, pero que es tan eficiente, y la que nos acaban de mostrar en este video, y yo creo que todos la podemos usar hablando directamente a la conciencia de las personas. Eso fue un regalo excelente que nos has traído, hermano Devin. Le agradecemos al Señor por eso. Otra de las cosas que él también mencionó y que realmente hace martilleo en mi corazón es sobre las vigilias, cuánto tiempo los mantenemos orando. Inclusive en mi corazón suena la palabra ayuno, cuántas veces nos podemos mantener ayunando. De este modo, si no podemos romper
una cadena en el ambiente espiritual, ya no lo enseñaba antes pastor. El punto es mover arriba en el cielo, si no, no se mueve nada en la tierra, porque esto es así. Entonces, yo creo que estoy muy impresionado y estoy muy satisfecho con esto. Esto nos inspira totalmente una vez más, right? Porque siempre hemos querido hacerlo, siempre vamos ahí, pero como nos ha dicho y ha hablado a nuestra conciencia, somos diabéticos espirituales. Nos hemos mantenido, yo no consideraría que totalmente enfermos, pero hemos adquirido ya bastante conocimiento. Ya nadie puede decir aquí que no hay líderes. Aquí no hay uno que sea menor. Realmente aquí todos, yo creo que ya todos estamos bastante avanzaditos, sobre todo en conocimiento. Entonces, no hay excusas. Yo creo que no tenemos ninguna excusa ya. Gloria al Señor. Yo, de verdad, gloria a Hashem por este varón que nos han traído. Y esto es del Espíritu, definitivamente. Todos los versículos y temas que ha venido tocando son exactamente los que hemos venido leyendo, las porciones de para allá y las que en lo personal también había yo estado estudiando en mi casa, y que era Mateo 5 y todos estos mandamientos que el Señor dice. Entonces, yo también, yo creo que hay que exhortarnos unos a otros y vamos a empezar, vamos a poner las manos en la obra. En el arado. Baruch Hashem, gracias, hermano Juan. Y la sublíder también de evangelismo, la hermana Luz. Yo quiero que exprese en unas pequeñas palabras qué fue de todo el avivamiento que hubo en Escocia, de las oraciones. ¿Qué fue lo que más te impactó de la palabra que él trajo y qué se queda en tu espíritu para seguir adelante? Bueno, la verdad es que yo me sentí bastante conmovida con las palabras que dijo mi hermano David cuando dijo eso sobre que debemos salir a evangelizar. Pues no sé, yo sentí como una especie de culpa porque yo sé que tengo ese llamado y yo sé que tengo esa responsabilidad de hacerlo, pero a veces uno se detiene por alguna excusa que uno mismo saca, ¿verdad? Y uno dice por una cosa o por la otra, pero es porque uno mismo se deja estancar con alguna circunstancia, ¿verdad? Pero sí, pues le doy gracias al hermano David porque nos ha traído ese despertar de después hacernos, llamarnos a la conciencia de que tenemos que atender ese llamado, porque para eso hemos sido escogidos y tenemos que salir adelante, pues tenemos que poner, echarle mano a la obra, salir así sin miedo, sin temor, no sacando excusas, que si el frío, que si una cosa y la otra. Tenemos que echar para adelante. La verdad eso me conmovió y estoy bien agradecida con el hermano David que haya venido y nos haya despertado el fuego de salir adelante, de poner mano a la obra, pues. Amén. Bueno, muchas gracias, hermana Luz. Vamos a ponernos de pie para orar. Bendito sea el Señor y darle gracias a Hashem por esta primera parte, the first part. I know you're going to continue la segunda parte en la tarde. Así que terminó ayer el de trabajar y corrió hacia acá, 6 horas de camino. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu, trajo su bella familia. It's good to pray. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Eterno, que el Espíritu del Eterno sea derramado en nuestras vidas y que seamos como y aprendamos como los hermanos de Escocia y de muchos lugares que empezaron a orar y Dios poco a poco fue agregando, y que nosotros podamos ver al Santo de Israel, poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en el bendito Adonai que nos ha traído esta palabra, el despertar a través de su Espíritu, a través de los testimonios de que sí se puede, de que sí podemos hablarle a los seres humanos, de que sí podemos alcanzar a aquellas almas que están perdidas y hablarle a la conciencia, al alma, al espíritu de ellos, de la salvación, la redención y la obra que hizo Yeshua en el madero de Jerusalén. Gracias, Padre, por el pueblo judío tan bello que tú has conservado, por los macabeos que dieron sus vidas por mantener esta Torah.
por esos grandes hombres y mujeres que tú has levantado, Señor, para mantener esa llama del fuego. Y gracias por Yeshua, por la resurrección. Gracias por David, gracias por las palabras que tú has impartido en esta mañana. Y todo te lo pedimos y te damos gracias, honrando tu nombre en Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Baruch Hashem. Bueno, pasamos ahora al